Por cierto, quiero darle la bienvenida al hermano Fran Arroyo, ¿verdad? Tenemos una semana de no verlo por acá, ¿verdad? Pero gracias a Dios por los cuidados de Dios sobre él, de verdad. Tenerlo acá nuevamente, hermanos, es una gran bendición, ¿verdad? Más delgado, qué bueno, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios también por la recuperación que han venido teniendo los demás hermanos, como Lucrecia, que también ha venido recuperándose bien de esta enfermedad que es bastante fuerte, ¿verdad? Debemos entonces guardarnos y cuidarnos de eso, ¿verdad? Para poder cuidarnos de esta enfermedad que causa tanto trastorno en la salud. Muy bien. Estaba leyendo una nota un día estos que dice que el robo de identidad está creciendo exponencialmente. Según datos del OIJ, atiende 80 casos por año de robo de identidad a personas con la intención de representarla fraudulentamente y así lograr obtener cualquier tipo de valor, beneficio o ventaja. Recordando esta denuncia esta nota, esta información, que es bastante preocupante porque no es solamente a nivel de nuestro país, sino es un fenómeno a nivel mundial. Salomón dice, en uno de sus proverbios, dice que el hombre malo, ¿verdad? El hombre malo no duerme si no han hecho mal, ¿verdad? Imagínense, los delincuentes, ¿verdad? Se acuestan pensando nuevas formas, ¿verdad?, de cometer delitos. Y como decía, este es un problema mundial. Bueno, uso esta ilustración porque el título del mensaje de esta mañana se llama Identidad Nueva para Vivirla. Usted y yo tenemos una identidad nueva, pero esa identidad nueva no es para guardarla en un cajón, no es para guardarla ahí en la casa, es para que usted la pueda vivir, para cuando usted salga a su trabajo, cuando usted salga a su centro de estudio y aún en el hogar, para vivirla, para vivir esa nueva identidad. Los cristianos somos por definición personas que tenemos una nueva identidad. Nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Cristianos, ¿verdad? Nos llamamos cristianos porque tenemos una nueva vida. Por eso nos llamamos cristianos, porque tenemos una nueva vida. Porque Cristo vive en nosotros. No la robamos, la gran diferencia. Esa nueva identidad que usted y yo tenemos en Cristo, no la robamos, no nacimos con ella tampoco, y tampoco la ganamos. Cuando nacimos de nuevo por fe en Cristo y fuimos incorporados a la familia de Dios, Dios nos dio por gracia una nueva identidad. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que recibieron, Él les dio potestad, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios es una nueva identidad que Dios nos ha dado. Y como decía, eso es un regalo de gracia. Usted es un hijo, una hija de Dios por un regalo de gracia. Y ese regalo de gracia nos da a nosotros el privilegio de representar a Cristo en la tierra, de actuar en su nombre, de hablar en su nombre, de servir en su nombre, y algo muy importante, de reinar en un futuro juntamente con Él. Amén. Los versículos 28 y 29
de Primera de Juan capítulo 2, Juan nos va a decir que nuestra nueva identidad no solo afecta nuestro futuro, de que un día estaremos con el Señor, sino que también debe afectar nuestras actividades presentes, nuestra vida presente. En otras palabras, Juan quiere que saquemos el mayor provecho de ese regalo de identidad que Dios nos ha dado en nosotros. Que esa nueva identidad fluya en toda nuestra manera de vivir. Y es mi deseo que Dios, a través de su palabra esta mañana, te anime, te motive o nos motive a todos, de verdad, hermanos, a aprovechar esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Si bien estos dos versículos lo dimos una repasadita, como dicen, el domingo pasado en el mensaje, pero después deteniéndome en esta semana, viendo estos versículos, creo que hay algo más que Dios tiene para enseñarnos a nosotros. Y que lo podemos, como dicen, empatar con lo que dice el primer versículo del capítulo 3 de Primera de Juan. Entonces, si ese es tu deseo, si tu deseo es vivir una vida que refleje a Cristo, si tu deseo es reflejar a Cristo, si tu deseo es vivir y servir para Cristo, entonces el llamado que Juan nos dice aquí es que debemos preocuparnos por prepararnos. Ese es el primer punto que veo en este versículo. Preocúpate por prepararte. Dice el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos en él avergonzados. Hay dos palabras claves aquí: permaneced y confianza. Dos palabras claves que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Y entonces, continuando el versículo dice, si sabéis, versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, también otra palabra clave, hacer justicia, es nacido de Él. Tiene una nueva identidad. Y las palabras aquí que Juan dice, y ahora, hijitos, se traducen como si Juan estuviera diciendo, y ya que esto es así, hijitos, y ya que esto es así, permaneced en él. O sea, Juan dice, hijitos, tengan comunión con Jesús. Permanecer es tener comunión con Jesús. Preocúpate por tener comunión con Él. Porque cuando permanecemos en Él, ¿sabes qué pasa? Cuando usted y yo permanecemos en comunión con Jesús, vamos a estar preparados para cuando Él venga por nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 23, hablando de esta palabra clave de permanecer. Jesús dijo, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, si usted dice que ama a Jesús, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá. Si usted dice que ama a Jesús, debe obedecer su palabra. Y mi Padre le amará, y dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. En otras palabras, Jesús está diciendo, el que le ama a Él, obedece su palabra. Y en ese amor podemos tener comunión con Él y con el Padre. Él viene a ser una morada. Él viene a tener una relación personal con usted, con cada uno de nosotros. Porque como siempre decimos, Él tiene un plan, Él tiene un propósito en su vida. Pero ese propósito, ese plan que Dios tiene, inicia con una permanencia, con una comunión con Él, con una obediencia a su palabra. Luego Él dice en el versículo 29, nos pone un encargo. Si vamos a permanecer en Él, debemos entonces, dice, practicar justicia.
Dice el versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Un cristiano debe practicar la justicia. Hacer justicia es una disposición de cambiar el pecado por una disposición práctica de hacer lo que es correcto y recto delante de Dios. Es una prueba de nuestra permanencia en Él. Si nosotros permanecemos en Él, entonces nuestros actos van a ser rectos, van a ser justos delante de Él. Y por supuesto se va a revelar a las demás personas. Nuestra voluntad y decisiones van a revelar entonces la identidad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Practicar justicia es algo que no nace, que uno hace como prueba de ese nuevo nacimiento. Romanos dice que nosotros, cuando nacimos espiritualmente, nacimos para ser servidores de la justicia. Antes servíamos al pecado, ahora servimos a la justicia de Dios. Somos siervos de la justicia de Dios. Hacemos lo que es bueno y recto delante de Dios. Piénselo de esta forma, hermanos. Su nueva identidad es el regalo de Dios para usted. Demostrarla al mundo es el regalo suyo para Dios. Vuelvo a leerlo. Su nueva identidad es el regalo de Dios para usted. Como decíamos, porque usted no la ganó. Demostrarla al mundo es el regalo suyo para Dios. Ahora, cuando Juan está diciendo todo esto, él tiene en su mente la inminencia venida de Jesucristo. Él está diciendo todo esto en el contexto de la venida del Señor. Entonces él dice, en ese contexto de que el Señor viene pronto, debemos permanecer en Él. Debemos tener comunión con Él. Debemos guardar su palabra. Porque guardando su palabra, nuestros actos van a ser actos de justicia, justos delante de Dios y los demás. Y entonces Juan dice, en el versículo 28 nuevamente dice, ahora, hijitos, permaneced en Él. Tenga comunión con Él, en otras palabras, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Como decíamos, en ese contexto que Juan está diciendo esas palabras, en la venida del Señor, la venida de Cristo tiene dos facetas. Incluye su venida en las nubes por los redimidos, a los cuales nosotros le llamamos el rapto. Luego, al final de la tribulación, su venida también viene desde las nubes a la tierra, pero con los redimidos para establecer su reino milenial en esta tierra. Entonces, ya que Juan está hablando a creyentes que se suponen estamos esperando la venida del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué estamos esperando la venida del Señor? Según lo que la Biblia dice, sí, para ir con el Señor. Pero deténgase un momento, porque el Señor viene, nos rapta como su pueblo y nos lleva al cielo. Pero ¿sabes a qué nos lleva? Nos lleva al tribunal de Cristo, ¿cierto? Nos lleva al tribunal de Cristo. Entonces la venida del Señor es gloriosa, pero, ¿verdad? Vamos al tribunal de Cristo. Entrando nomás, vamos al tribunal de Cristo, donde vamos a ser evaluados, donde vamos a ser juzgados, pero también vamos a ser recompensados. Eso nos enseña la Biblia. Y el Señor Jesús
personalmente va a repasar las acciones de cada uno de nosotros. No va a ser un tiempo para juzgar el pecado. Estamos claros. Ya que el pecado de cada uno de nosotros fue juzgado ahí en la cruz del Calvario. Fue juzgado y fue pagado en la cruz del Calvario. Sin embargo, cada acción en la vida del creyente que sea digna de recompensa va a ser premiado por gracia. Por gracia. La palabra gracia es importante siempre, porque nos ubica a entender que nosotros no somos dignos de recibir un favor de Dios, ni menos una recompensa. Entonces Cristo juzgará nuestras acciones y determinará cuáles fueron productivas, cuáles fueron pecaminosas también y cuáles no fueron provechosas. Eso nos enseña 1 Corintios y 2 Corintios capítulo 5. Entonces, obviamente, cuando Cristo se acerque a nosotros y evalúe nuestras vidas, cada uno de nosotros, ¿sabes qué va a sentir? Un nivel de vergüenza, ¿o no? De alguna manera vamos a sentir un nivel de vergüenza. Por eso Él dice, para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque entramos directamente al tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, cada uno va a tener un nivel de vergüenza. Y me preocupa la idea de sentirme avergonzado por no ser más fiel cuando Cristo venga. Que esta mañana usted vaya preocupado, ¿verdad? Por presentarse a Cristo. Y que esa preocupación lo lleve a usted a ser más fiel al Señor. A ser más fiel al Señor. Ahora, Juan también añade que los cristianos pueden estar confiados. Juan dice, esa palabra clave, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste permaneced en Él, ¿verdad? Para que cuando Él venga, de verdad, no nos alejemos de Él avergonzados. Pero Juan utiliza la palabra confianza. La palabra confianza, muy importante esta palabra. Para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Que es interesante esta palabra porque anteriormente, como ya hemos visto, nosotros debemos preocuparnos por no sentirnos avergonzados. Pero dice avergonzados, después dice confianza, dice el apóstol Juan. Para cuando Juan escribió esta carta, la palabra confianza había sido a significar en ese tiempo la palabra transparencia. Confianza en los tiempos de Juan significaba transparencia. Entonces Juan dice, para que cuando se manifieste tengamos transparencia y no estemos avergonzados. La palabra avergonzados se puede traducir también por la palabra temerosos. ¿Temerosos de qué? Temerosos de ser descubiertos con algo oculto en nuestras vidas, con pecado. Ahora la pregunta es esta: ¿qué puede haber en nuestras vidas que provoque que nos avergoncemos, y no seamos transparentes delante de Dios? La respuesta la tiene cada uno de nosotros. Ahora, usted puede recordar en la Biblia alguna persona que pecó contra Dios y que luego se escondió, ocultó algo. Y cuando Dios vino a buscar a esa persona, a tener comunión con él, la persona estaba escondiéndose del Señor. ¿Quién es ese personaje? Adán, ¿verdad? Adán es un ejemplo. Adán y Eva. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se avergonzaron?
delante de Dios, porque estaban ocultando pecado, ¿cierto? Ellos se alejaron de Dios avergonzados porque tenían pecado sin confesar. En el seminario estábamos viendo este principio, haciendo un panorama general de la Biblia. Y decíamos que cuando Adán y Eva, ¿verdad?, se escondieron delante de Dios y el Señor vino a buscarlos, el Señor esperaba una cosa de ellos: que reconocieran su pecado, que confesaran su pecado. Las cosas hubieran sido muy distintas, pero ellos no. Ellos lo escondieron y no confesaron el pecado. Se echaron la culpa, le echaron la culpa a la serpiente, pero no reconocieron su culpa. Hermanos, creo que Juan lo que está tratando es de animarnos. ¿Sabes qué, hermanos? A que arreglemos nuestra vida. Que arreglemos nuestra vida. Que confesemos el pecado que hay en nuestra vida delante de Dios. Para que cuando Él se manifieste, para que cuando Él venga, podamos recibirlo transparentemente. Sin nada que ocultar. Sin nada de qué sentirnos avergonzados. Un cristiano no puede perder su salvación, pero sí puede perder la recompensa. Debemos entonces permanecer totalmente transparentes delante del Señor, confesando diariamente nuestro pecado, como el mismo Juan nos dice en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así es como usted se mantiene confiado, transparente en la venida del Señor. Dice la Biblia en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza, dice, misericordia. ¿Cuál es esa misericordia que alcanza el que confiesa y el que se aparta de su pecado? Esa misericordia tiene que ver con el perdón que Dios nos otorga. Ese es básicamente el principio acá. Porque la máxima misericordia que nosotros podemos recibir es el perdón de Dios, ¿no es cierto? Es lo más importante que usted y yo tenemos, o que podemos recibir del Señor. Entonces debemos permanecer transparentemente delante de Él, confesando diariamente nuestro pecado, para poder disfrutar de permanecer en comunión con Él. Y también cuando Él se manifieste. Hermanos, no se trata de perfección. No se trata de perfección. Se trata de entender, hermanos, que nosotros tenemos algo. Tenemos una nueva identidad que vale la pena, por la cual debemos preocuparnos y prepararnos. Y el incentivo, escuche esto, y el incentivo y el motivo de fondo aquí no es solamente para que nosotros no nos sintamos avergonzados, pero es algo mucho más profundo que eso, hermanos. Nuestro deseo debe ser no querer decepcionar a Cristo. No solamente para que nosotros no nos sintamos mal, avergonzados, sino que tiene que haber un deseo primordial en nosotros de no querer decepcionar a Cristo, al que dio su vida por nosotros. Como el que decía ahora el hermano Roy, que clavado ahí en esa cruz, ¿verdad? Los clavos no eran un impedimento para que el Señor bajara de la cruz. Él era Dios, pero Él era el amor de Él que estaba siendo mostrado y se sostuvo ahí en la cruz. Entonces nuestro deseo debe ser no querer decepcionar a Cristo,
No querer entristecer al Espíritu Santo. No dejar de glorificar a Dios, quien es el único que merece toda nuestra alabanza. Para un cristiano, la miseria más grande es poner su esperanza solo en esta vida. ¿Sabe por qué es la miseria más grande? Que el cristiano ponga su esperanza en esta vida, porque esta vida es muy breve y llena de problemas. Esta vida no es nada a la par de la eternidad futura. Pero poner la esperanza de que tenemos tener la esperanza de que tenemos delante de nosotros la venida de Cristo, es como dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, es una esperanza segura, es una ancla para el alma, es una firme ancla para el alma. Tener la esperanza en Jesucristo, en su venida. Así que Juan nos está diciendo, preocúpese por tener comunión con Cristo. Prepárese para que cuando Él regrese no haya vergüenza, sino gozo, sabiendo que no tiene nada que ocultar. Y sabes, es nada que ocultar, significa, como lo hemos dicho, confesar nuestras faltas, confesar nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados. El día de su venida debería estar siempre en nuestra mente. Nosotros deberíamos vivir como Juan vivía en aquel tiempo, sabiendo que la venida del Señor era inminente. Segundo pensamiento que Juan quiere que saquemos provecho de este regalo de identidad que Dios nos ha dado, es que debemos, hermanos, considerar y valorar su nueva identidad. Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta palabra mirad es literalmente contemplar, es considerar, es reflexionar. Y Juan nos está invitando a reflexionar, a considerar, a valorar ese tipo de amor que Dios nos ha dado. Es como si Juan estuviera diciendo, nunca he visto este tipo de amor sobre esta tierra. ¿Quién puede decir en ese salón que haya visto un amor más grande que el del Señor Jesús en la cruz? Nadie podría decir eso. Y ese amor que Dios nos ha dado, no lo ganamos, no lo compramos, no lo merecemos, igualmente es un regalo de gracia. Y Él nos los ha dado de una forma definitiva. En otras palabras, no puede ser revocado, no puede ser quitado, no puede ser suspendido el amor de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios. Y Él lo dice, que ese amor que Él nos tiene a nosotros es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso este pasaje. Qué promesa más grande. Que ese amor de Dios, por el cual Pablo dice, reflexione, considere, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Ese amor que no es quitado, que no puede ser suspendido, que es una promesa eterna. Hermanos, su amor es tan alto que no puede estar arriba de Él, profundo que no puede estar debajo de Él, tan ancho que no puede estar fuera de Él. Así tan grande es el amor de Dios por usted y por mí. Así de grande.
¿Te has puesto a considerarlo? ¿Reflexionar sobre eso? Porque Juan le está escribiendo a la iglesia. Así tan grande es el amor de Dios. No es un sentimiento, sino que viene asociado con una nueva identidad. Porque Él dice que ese gran amor, dice el versículo 1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, dice, llamados hijos de Dios. Una nueva identidad. Hijos de Dios. Estamos incluidos en la familia de Dios como hijos. Ese amor viene asociado entonces a una nueva identidad. Mi cédula dice mi nombre completo. Mi cédula dice dónde nací. La cédula que Dios me ha dado, la nueva identidad que Dios me ha dado, dice mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y dice también que nací en Cristo y que nací en Cristo y que mi ciudadanía es el cielo. Tenemos una nueva identidad en el Señor. Entonces hay un obvio llamado aquí al que debemos reflexionar y valorar nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre, que nos ha dado una nueva identidad. Ahora, esa nueva identidad no es bien vista, por supuesto, por el mundo. Juan dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Dice la Biblia, el mundo no tiene una buena reputación o una buena opinión de nosotros, porque tampoco tiene una buena opinión acerca de Jesús. Así que si el mundo te rechaza, ¿cuál es el problema? Si has rechazado a Jesús, ¿cuál es el problema? Usted debe esperar que el mundo te rechace. El mundo no tiene una buena opinión de nosotros, porque tampoco tiene una buena opinión acerca de Jesús. Pero no importa, hermanos, lo que el mundo piense de nosotros. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Lo que el mundo piensa de usted o lo que Dios piense acerca de usted? Somos llamados hijos de Dios. Dios es quien nos presenta como sus hijos. El mundo podrá llamarnos de muchas formas. Dios nos llama hijo o hija. Y Dios nos presenta como sus hijos. El teólogo John Phillips hace esta ilustración. 3 formas de ser parte de una familia natural. Y él dice, por nacimiento, por adopción, cuando los papeles se llenan y se aprueban y el nuevo integrante forma parte de la familia con todos los derechos y privilegios de un hijo nacido naturalmente, por adopción. Y también por casamiento. Este es el principio del amor, donde el esposo y la esposa se convierten en miembros de la familia, ¿verdad?, de su cónyuge, y crean su propia familia. En nuestro caso, tenemos 3 formas de ser partes de la familia de Dios. Y es lo mismo que dice este teólogo. Entramos a la familia de Dios de forma natural cuando nacemos espiritualmente. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Nacido de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Un nuevo corazón, una nueva vida. Nacer de nuevo, entonces es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida en esa persona, esa persona que cree. Lo otro es que entramos a la familia de Dios por adopción, como lo dice claramente Efesios. Fuimos adoptados, tenemos derechos y privilegios de un heredero real. Somos hijos del gran rey. Y entramos a la familia de Dios también por amor. Por amor somos
la novia de Cristo, escogidos por nuestro Redentor, nuestro esposo, y hechos miembros de la familia de su Padre. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos el derecho a esa nueva identidad? Como decía anteriormente, solamente a través del nuevo nacimiento, a través del principio de la adopción, a través del principio del amor. Dios nos ha dado una nueva identidad para vivirla. Y la vivimos. Y usted me dice, pastor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo vivir esa nueva vida? Esa nueva identidad. Bueno, en la forma de tratar a los demás. Usted tiene o vive esa nueva vida, o esa nueva identidad, perdón, en la forma de tratar a los demás y de honrar a Dios. En la forma de encontrar propósito y satisfacción en Dios. En la forma de practicar el perdón. En la forma de establecer relaciones sanas y fieles con su cónyuge. En la forma de aprender a confiar en Dios en momentos difíciles. En la forma de cómo te levantas después de cometer un error. Porque todos nos vamos a caer. Y entonces la forma en que tú te levantas, vas a mostrar que tenés una nueva identidad en Cristo. En la forma de practicar la generosidad. En la forma en que tus decisiones siempre estén alineadas con la palabra de Dios. En la forma de servir a Dios con rectitud y temor. En la forma en que te involucras en la iglesia para ser un instrumento de Dios en su obra. En la forma de desarrollar una actitud de gratitud a Dios. En la forma de ser un faro de luz y esperanza en la vida de otros. En la forma de cambiar actitudes y comportamientos de maneras significativas. Y en la forma en que esperas la venida del Señor. Hermanos, tenemos una nueva identidad. Y junto a esta nueva identidad debemos preocuparnos por tener una relación con Cristo mientras nos preparamos para su venida, considerando el gran amor que Él nos ha dado y que nos ha permitido pertenecer a la familia de Dios. Así que, hermanos, Dios el Padre nos escogió por amor. Jesucristo pagó el precio por nuestra adopción con su propia vida y sangre. Y el Espíritu Santo nos ha sellado y asegurado con su presencia que mora en nosotros. Y un día estaremos en nuestro hogar celestial, donde viviremos con el Señor por siempre. Que Dios haya hablado a su corazón esta mañana. Que el Espíritu Santo haya sellado su palabra en su mente y en su corazón. Y usted entonces prepárese, preocúpese y prepárese para la venida del Señor. Considere y valore ese gran amor de Dios por usted. Y que esa nueva identidad que usted y yo tenemos en Cristo, la vivamos en las formas y maneras que Dios claramente lo ha establecido en su palabra. Con esto en mente, quiero que celebremos esta mañana la cena del Señor. Dice 1 Corintios